Lo decíamos, ¿no? Donald Trump que no deja de tuitear o usar su red social para decir esto. Si Irán no abre por completo, sin amenaza, el estrecho de Hormuz en 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos de América atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande primero. Gracias por su atención, bueno, Donald Trump, pero aparte, previamente había tuiteado diciendo, ya está fuera de combate Irán, no tiene ni armada, no tiene ni tampoco fuerza aérea, no queda nada de Irán. Bueno, horas después pasaba que un misil iraní impactaba o casi llegaba a una isla a 4.000 kilómetros de distancia. Le voy a dar la bienvenida a Gabriel Merino, él es investigador adjunto del CONICET, un analista de la geopolítica de Medio Oriente y también, me decían, especialista también en lo que tiene que ver con la guerra mundial híbrida. Primero que nada, gracias por venir, Gabriel. ¿Qué es la guerra mundial híbrida? Bueno, gracias, Gabriel. Bueno, un gusto estar acá. No, yo empecé a trabajar con ese concepto en 2014, sobre todo cuando Occidente empezó a hablar de una nueva guerra fría. Yo estaba investigando la guerra en Ucrania. Es decir, cuando empieza en 2014, a partir, ¿no?, del Euromaidán y la destitución de Yanukovych y ese proceso, y lo que ya se empezaba a ver un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, condensado en una guerra civil en Ucrania entre el este y los sectores más prorrusos y filorrusos y el oeste prooccidental. Entonces, en ese escenario hay una gran entrevista que le hacen al Papa Francisco, en La Vanguardia, que él habla de una guerra mundial por pedacitos. Por pedacitos, recuerdo perfectamente esa nota, sí. Entonces, lo primero que es, y asocia esa guerra también con un enfrentamiento sistémico, ¿no? Con un enfrentamiento estructural. Sí. Entonces lo que se empieza a ver es que no es una guerra fría, que hay una guerra que es parte de una transición de poder, no como una guerra fría, que la guerra fría que era momento de la hegemonía, del siglo de hegemonía estadounidense, que esa guerra tiene pedacitos, fracciones, digamos, zonas, focos, una era Ucrania, otro varios puntos en el llamado Medio Oriente, y que tiene... se combina elementos de guerra convencional con no convencional. O sea, un ejemplo para que se entienda respecto a Irán. Nosotros tenemos una guerra en Irán desde 2018. Y en el sentido híbrido de la palabra. Porque Trump se retira del acuerdo nuclear de forma unilateral. El que había firmado con Obama, ¿no? Exacto. Y que lo había firmado China, Rusia, Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea. Se retira. Y empieza una guerra híbrida. Sanciones económicas, guerra económica, ciberguerra. También el asesinato de Soleimani, ¿no?, 2 años después, en 2020, uno de los cuadros fundamentales, ¿no?, en la jefe de la Guardia Revolucionaria, aparte que lo matan en Bagdad utilizando un dron, en el primer mandato de Donald Trump. Ahí ves la combinación, ¿no?, de fuerzas regulares, irregulares, nuevas tecnologías. No se declara la guerra a Irán, pero se mata una figura central en el momento que iba en Bagdad a tener una conversación por los enfrentamientos que se estaban dando, ¿no?, en todo ese eje de la resistencia en esa zona. Entonces, ahí ya se desarrolla una guerra híbrida que está combinando, ¿no?, elementos de guerra económica, guerra tecnológica, ciberguerra, guerra de información, elementos de convencionales y no convencionales, ataques, ¿no? O sea, donde está también, no queda claro cuándo comienza y cuándo termina la guerra. Claro. Gabriel, y sobre este punto, porque nosotros desde que empezó el 28 de febrero esta guerra en particular, vemos que hubo como, incluso en la respuesta de Irán, un involucramiento de otros países. Si bien atacó bases militares de Estados Unidos, eran bases militares que estaban en los distintos países árabes de la región. Hubo alguno que fue derribado sobre Turquía, otro en Chipre, digamos, como que hubo un involucramiento indirecto de otros países. ¿Hasta dónde va a escalar este conflicto, crees vos? Bueno, yo creo que hoy ya es un conflicto regional en el marco de esta guerra mundial híbrida. O sea, esta guerra mundial híbrida tiene 3 focos centrales. Uno es Europa del Este, el otro es el llamado Medio Oriente o esa región central de Afro-Eurasia, si miramos un poco más, de forma más compleja el mapa mundial. Y el otro es Asia-Pacífico, que no hay guerra en el sentido bélico del término, pero hay una competencia estratégica muy aguda. Entonces, uno ve primero eso. Irán,
creo que apeló también a regionalizar el conflicto como un elemento central de la guerra asimétrica. Claro. Dice, bueno, yo no lo puedo vencer a Estados Unidos y a Israel en términos de la guerra convencional, la superioridad de fuego es notable a favor de Estados Unidos e Israel, pero sí le puedo golpear por otros lados. Y un lugar donde lo puedo golpear es que yo puedo tener la capacidad de eliminar la influencia, o no eliminarla, pero sí golpear duramente la influencia de Estados Unidos en el Golfo y sobre todo su capacidad logística. Claro, claro. Ahora, me interesa ver, porque vamos a ver algunos mapas sobre lo que está pasando en Hormuz, porque muchos analistas dicen que quizás la resolución de esta guerra no termine siendo una resolución bélica, sino que va a pesar lo económico, básicamente mirando lo del estrecho de Hormuz, ¿no? ¿Vos creés que esto puede ser así? Que la presión internacional tan grande por el tema económico, cómo está afectando esto lo económico, termina siendo lo que conduce a una resolución? Bueno, si hay algo de la guerra mundial híbrida, la predominancia del factor geoeconómico. Cómo a través, ¿no?, de medidas y acciones geoeconómicas se obtienen resultados u objetivos geopolíticos. O sea, algo que hizo Irán fue decir, bueno, yo tengo este punto central, que es Hormuz. ¿Cuál era una de las dudas? ¿Lo va a poder hacer Irán, lo de cerrar Hormuz, afectando a China, afectando a India, socio de los BRICS? ¿Sí? Ahora, lo que hizo Irán, más que cerrar Hormuz, y eso me parece lo interesante de lo que está sucediendo, es poner una barrera. Vos pasás, vos no pasás. Un peaje geopolítico. Exacto. Entonces dice, hay 11 millones de barriles de petróleo hacia China que ya parece ser se despacharon. Sí. Ahora está firmando Japón un acuerdo para poder llevar crudo también Japón. India también. Entonces ahí hay una herramienta y creo sí, coincido en esa mirada de que la herramienta de Hormuz le está dando a Irán, ¿no?, un factor estratégico para condicionar el resultado de la guerra, porque no es solo el shock energético que es todo lo que viene y la moneda. También. Claro. Porque acá lo que se está... Porque una de las cosas que pone sobre la mesa Irán es que le paguen en yuanes. Claro. Que pragmáticamente tiene sentido porque ellos después compran a China insumos industriales, etc. O sea, le van sobre todo a comprar a China en yuanes. Sí. Pero también eso se está jugando la moneda. Bueno, van a ver, fíjense, para que ustedes entiendan la gravedad de la situación que se está viviendo allí, en este mapa que veíamos recién, todos los lugares que fueron atacados en torno al Golfo Pérsico y al Estrecho de Hormuz. Es impresionante. Y hubo ataques de los dos lados, porque hablamos mucho, obviamente, de que Estados Unidos, de que Irán ha atacado una y otra vez barcos petroleros. Se habla de 18 barcos petroleros que pudieron ser afectados por los ataques de Irán, sobre todo en la costa más cercana a Irak. Pero también hubo ataques de Estados Unidos en esa costa y que también dañaron instalaciones petroleras. Lo vimos esta misma semana, ¿no?, cuando justamente en el caso particular de Irán fue atacado de parte de Estados Unidos e Israel el principal yacimiento de gas del mundo, que tiene parte en Irán, y parte en Qatar, ¿no? Pero fíjense, ahí van a ver en este mapa todos los lugares, fíjense la cantidad de ataques que hubo, y el estrecho de Hormuz es ese estrecho que vemos allí donde los ataques fueron incesantes una y otra vez. Vamos a ver, lo que está en rojo son los ataques de Irak, y los que están en azul son los ataques de Estados Unidos e Israel. Como ven, hay de los dos. La situación conflictiva que hoy vive Hormuz tiene responsabilidad de ambas partes, no solamente de Irán. Sigamos porque ahí van a ver, ahí se calcula, esto fue lo que pasó en el término de 24 horas, cuando Estados Unidos e Irán atacan Estados Unidos e Israel atacan en Irán la base, el gasoducto Surpars. ¿Qué hace Irán? Responde atacando refinerías en toda esa región, tanto en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Arabia Saudita, en Omán incluso llegó a ver, y en Bahrein, ¿no? Atacando, obviamente, y ahí se produjo también un nuevo disparo del precio del petróleo y del precio de gas en materia internacional, que es a donde está apuntando para tratar de generar un canal de diálogo, si se quiere, a partir de esta presión, ¿no? Irán. Sí, que ya lo está generando. Claro, porque ya el aumento del precio del petróleo
del 70% en las últimas semanas, es claro que mete presión a la inflación de los Estados Unidos y está generando una conmoción mundial que muchos hablan, esto puede ser peor que la crisis del petróleo de los 70. Exactamente. Invitamos a la mesa desde un Zoom justamente a Ornella Favani, que ella es doctora en Relaciones Internacionales e investigadora también del CONICET, que analiza el conflicto también de Medio Oriente, obviamente siguiendo con la actualidad lo que está pasando con Israel e Irán y toda la situación geopolítica. Ornella, muchas gracias por recibirnos. Contanos un poco a ver cómo estás viendo vos este conflicto, conociendo la realidad de esta situación geopolítica en esa zona. Bueno, por supuesto que por demás de complejo, en línea con lo que estaban ustedes comentando, sobre todo los acontecimientos que se dieron en los últimos días, y hablo específicamente de los ataques contra infraestructura crítica, y en ese sentido pongo el foco básicamente en los ataques contra South Pars y North Dome, que son el mayor campo de gas a nivel internacional, con todas las consecuencias que esto trae aparejado. Creo que esto nos muestra que esta escalada, lejos de tener un retroceso, parecería ir en aumento, ¿no? Porque hasta el momento no habían existido acciones de este tipo o de la magnitud de los ataques contra esta infraestructura crítica. ¿Y qué pensás que puede pasar a partir de ahora? Porque lo charlábamos recién con Gabriel Merino acá con respecto a que quizás hay muchos analistas que están diciendo que lo económico va a terminar presionando de tal manera que va a resolver o va a tener que resolverse esto más allá del enfrentamiento bélico. ¿Vos creés que va a ser así? Yo creo que claramente es un factor central en este momento. Tengamos en consideración que yo hablaba de los ataques, sobre South Pars y Ras Laffan, que es la ciudad industrial en torno a la cual se produce el refino de gas natural licuado catarí. Esas instalaciones refinan el 20% del gas natural licuado que se exporta en el mundo. Y esto claramente tiene un correlato no solamente en términos de los hidrocarburos, sino que también esas mismas instalaciones de refino también producen fertilizantes, por ejemplo. Entonces esto nos lleva a pensar no solo el impacto en términos de los costos que ustedes ya venían hablando del combustible, sino también el impacto sobre los costos, por ejemplo, de las cosechas. Entonces, claramente el factor económico creo que está teniendo un rol central, y eso se ve sobre todo el impacto en los precios del combustible ha llevado a que distintos países adopten medidas que incluso yo pensaba nos hacen pensar en la etapa previa de la cuarentena. Por ejemplo, si pensamos en el caso de Pakistán, se ha llamado a los empleados públicos a trabajar vía home office, se han reducido las jornadas laborales de 5 a 4 días, hay escuelas que en este momento no están funcionando, todo eso con vistas a lograr reducir el consumo de combustible, ¿no? Entonces, esto nos muestra hasta dónde llega el impacto de la crisis que estamos viviendo. Ornella, vos como conocedora de toda esta geopolítica que hay en esa zona, ¿cómo analizás el tema del condimento también religioso en esta historia? Porque ahí me parece que incluso con lo que pasó con la muerte de Jamenei y su liderazgo religioso sobre la comunidad chiita también entra en juego una cuestión que en otras guerras quizás no está presente, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Tiene algún peso en esta guerra? No creo que sea el factor central, si vos me lo preguntás, pero si pensamos en términos religiosos, no debemos perder de vista que Israel, que es uno de los actores involucrados en una disputa, en Israel se profesa la religión judía, mientras que Irán es el máximo baluarte del Islam chiita, y como contrapartida nos encontramos con las monarquías del Golfo, entre las cuales está el caso de Arabia Saudita, que es la máxima representante, si se quiere, del Islam sunita, guardianes de los sagrados lugares del Islam, por ejemplo, la Meca, Medina. Pero creo que este elemento no veo que el tema religioso en este caso sea un factor central, sino que hay otras consideraciones de tinte geopolítico que creo que tienen mayor peso para
tratar de desentrañar el porqué de lo que estamos viviendo por estos días. Y en ese marco, ¿te imaginás una salida a la Venezuela? Digo, o sea, sabemos lo que pasó en Venezuela, Estados Unidos secuestra a Nicolás Maduro, crea otro vínculo con Delcy Rodríguez y demás, y en cierta medida condiciona todo la comercialización del petróleo. ¿Vos te imaginás, puede haber algo así acá o es imposible, dadas las características de Irán? Bueno, estos días se viene hablando de la posibilidad de una ofensiva terrestre. Incluso también hubo información de prensa que planteaba que Estados Unidos estaba planteándose la posibilidad de tomar la isla de Kar. En el día de ayer también se dio a conocer que un número mayor de marines estaban siendo dirigidos hacia la zona, que se estaban enviando lanchas de desembarco, grupos anfibios, pero la realidad es que, como vos bien marcabas, creo que por las características de este territorio, que es sumamente vasto, insisto, yo no soy especialista en términos militares, pero justamente la semana pasada tuvimos un encuentro con un ex miembro de las Fuerzas Armadas Argentinas que brindaba una charla, una exposición, y él planteaba las dificultades de un desembarco, sobre todo en términos de hombres, porque por otro lado tenemos un ejército, el ejército iraní, que se estima que tiene alrededor de 700.000 efectivos. Entonces, llevar adelante una acción, un desembarco en un país con estas características, claramente sería muy difícil. Ornella, muchísimas gracias por la comunicación y por toda la información. Muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, Ornella Favani, investigadora del CONICET, hablando con nosotros. Y te lo pregunto a vos antes de irnos a la tanda. ¿Vos también crees que es imposible una salida a la Venezuela del tema del conflicto con Irán? Sí, yo creo que ya ese escenario está casi descartado. O sea, ya de hecho la reacción, creo que entusiasmado por lo de Venezuela, Trump terminó de decir, bueno, vamos por Irán. Ellos, hasta por lo que sale, ¿no?, del Pentágono, creían que no había posibilidad de que Irán llegue a cerrar, entre comillas, como hablamos hoy, a administrar el estrecho de Hormuz, a controlar el estrecho de Hormuz, ni que tenga esta capacidad de reacción en misiles y drones, de ataques, de dañar infraestructura importante de Estados Unidos. Mira, hay una decisión que me parece de Trump que grafica un poco la situación tan complicada que está viviendo Trump, que es que Trump haya decidido flexibilizar las sanciones contra Irán para poder que fluya ese petróleo, para que el petróleo iraní que está en los mares ya cargados pueda ser vendido en el mundo y de forma legal para bajar el precio. Es como la paradoja en la que está encerrado Trump, ¿no?, que tiene que... Sumado a eliminar sanciones contra el petróleo ruso también, ¿no? Por supuesto, además, pero hacerlo con Irán, justamente. Con Irán me parece ahí, ¿no?, como un punto fundamental. Totalmente. Ahora volvemos, Gabriel. Tenemos que ir a una tanda y seguimos con este programa especial de C5N sobre la guerra en Medio Oriente.